7 de la mañana con 46 minutos. Le decía antes de la pausa que ya se encuentra en las instalaciones de la XCBA el doctor urólogo Héctor Chávez Ceballos. Mi querido doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gusto saludarte. Buenos días. Bien, Gerardo. Muchas gracias por la invitación una vez más a tu programa. Estimado Héctor, ¿por qué los hombres prefieren revisar primero el motor de su carro que la próstata? Esa es una cuestión muy interesante esa. El ser humano, por ser un ente social, tiende a darle más importancia a esas cosas sociales que a las personales, más a ver cómo me veo o cómo anda mi auto. Sí, claro. Que mi auto, y si puedo lo tuneo y le pongo otras cosas porque... O sea, a esa maquinaria sí le invierten. A esa maquinaria sí le inviertes y a tu salud prácticamente no. Entonces cuando llegas y tienes que hacer ciertos gastos porque ya estás enfermo, pues obviamente también te llama mucho la atención que los costos de los servicios médicos también obviamente se han incrementado. ¿Cuál es la mentira más peligrosa que algunos hombres señalan con respecto a su salud sexual? De la salud sexual y de su salud en general, sí, creo que sería el decir, a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. El diabético dice, como es una enfermedad que no duele, todos los efectos secundarios, a pesar de tener un familiar que ya perdió una pierna, ya se quedó ciego o ya está en insuficiencia renal con diálisis, él dice, a mí no me va a pasar. Y sigue sin cuidarse, sin llevar un control adecuado. No quiero que me pongan insulina porque ya cuando le ponen una insulina ya termina con insuficiencia renal. No, lo que pasa es que ya cuando te tuvieron que poner insulina es porque tú no seguiste todo tu protocolo de dieta. Era lo que te quería comentar respecto al último congreso. Hicieron mucho hincapié. Que acabas de estar, ¿no?, en un congreso. Sí, en Washington. Nos enfocaron mucho dos cosas. Uno, el tratar de mantener nuestro peso lo más cercano al ideal. ¿Cuál sería? Pues tu masa corporal que esté dentro de lo aceptable para tu estatura. ¿No les dijeron en el congreso si mides tanto? No, nada más tu masa. Pero lo importante es eso, que la obesidad, el mal control de azúcar, etcétera, te lleva a esconder ciertas enfermedades o que la enfermedad se comporte un poco más agresiva contigo que cuando no tienes eso. Uh-huh. Y la otra cosa que hicieron mucho hincapié fue en las decisiones compartidas de tratamientos. Se le está dando mucho impulso a la responsabilidad del paciente respecto a sus tratamientos. Y eso es muy interesante porque ahorita tienes una variedad de tratamientos en la próstata, en las piedras, en tu salud sexual, uh-huh, en la cual el abanico de posibilidades de tratamientos son variados y entonces tenemos que escoger nosotros cuál sería el ideal para el paciente, pero el paciente también puede escoger uno que tal vez no sea el ideal para él, pero que se sienta más cómodo con eso, por decirte algo. Tú ya creo que necesitas tratamiento de tu disfunción sexual, uh-huh, pero si te pones a hacer ejercicio, o sea, han salido publicaciones de que nada más con que camines 1 hora diaria, mejora el 20% tu calidad de tu rigidez, claro, en la erección. Entonces, imagínate la importancia de lo que es eso. Bueno, hay unos dieta, hay unos que hasta corren maratones, Ironman para mantenerse al tiro. Sí. ¿No? Verbigracia. Sí. No. Oye, te voy a decir unas frases populares, mi querido Héctor. Y ya tú ves si es mito, verdad, o depende, ¿no? Sí. ¿La masturbación causa problemas? Bueno, se le ha atribuido a la masturbación dos problemas. Uno, la eyaculación prematura. La gente que normalmente tiene una afección o una afición por la masturbación, habitualmente está relacionada también con ver pornografía. Y las dos hacen un círculo vicioso. Y entonces llegan a algunos de ellos a presentar eyaculación prematura. No hay problemas con la rigidez, eso no es cierto, pero sí con la eyaculación. Pero la otra también es que
el círculo vicioso de pornografía, masturbación, eyaculación prematura, puede llevar a conductas de pacientes que andan buscando sexo de una manera muy por encima del promedio. Otra de las preguntas populares, ¿el tamaño importa? Si te digo un dicho popular. Dilo, porque estamos hablando muy popular. Que dice que el cuchillo y el machete igualmente matan. Nomás que resulta que luego hay gente que nomás quiere morir a machetazos. Entonces sí, efectivamente es un mito, efectivamente es un mito. También ahorita hay muchas técnicas para elongar el pene o incluso engrosarlo. Pero todo eso conlleva un riesgo que la gente no sabe. Nada más busca el efecto final. Y ese efecto final puede ser una cosa muy desagradable porque si se complica, si se infecta, si esto, puedes llegar a perder toda la función. Otra de las cuestiones populares, el Viagra, el Cialis, ¿es peligroso? La gran mayoría de las personas que murieron por el Viagra en su tiempo, cuando recién salió, estamos hablando de 1997, la gente que lo tomaba era gente que no hacía ejercicio y la actividad sexual se considera una actividad de riesgo cardiológico. ¿Cuántos no amanecen acá en los moteles que se murieron porque se infartaron, ¿no? Son gente que no hace ejercicios, toma ese medicamento y ese medicamento que originalmente se usó para bajar la presión, pero no funcionó más para la erección. Cuando tú llegabas quejándote de un dolor en el pecho, generalmente te daban medicinas de infarto, que también bajan la presión. Entonces, si no se estaban terminando de infartar, ahí se terminaban de infartar. Muchos se morían. Pero en realidad no, es un medicamento bastante seguro. Hay pacientes incluso que se les ha dado para que mejore su capacidad cardiopulmonar. Tan es así, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, ya se consideró dopaje el uso del Viagra y del Cialis, porque muchos que rompieron récords, muchos tomaban eso para aumentar su capacidad cardiopulmonar. Entonces, no es tan cierto ese mito, esa historia con la que inició Viagra. Actualmente incluso se usa para mejorar eso. Y obviamente nosotros manejamos ahorita mucho las minidosis, porque esas minidosis te están ayudando a prevenir problemas cardiovasculares. Una persona que se manifiesta con disfunción eréctil puede ser el aviso de un infarto que puedas tener en 2 años. Y ya que abordas el tema, ¿el estrés puede causar disfunción eréctil? Sí, definitivo. Yo tengo muchos pacientes que los cambian a puestos ejecutivos donde tienen mayor responsabilidad, mayor estrés, y muchos de ellos me llegan a la consulta diciendo, oiga doctor, pues ¿cómo me puedes ayudar? ¿Qué hago? ¿No? Oye, otro de los mitos, ¿no? Porque estamos hablando de mitos, ahorita platicamos también, es una entrevista democrática, pero también vamos a hablar de tema de mujeres, porque también ellas requieren ir al urólogo, ¿no? Y uno piensa... Y también recientemente yo puse en mis redes un post sobre que si sabías que las mujeres también tienen disfunciones sexuales, ¿no? Sí, no, por supuesto. Porque realmente es eso. ¿La próstata solamente le da problemas a la gente de edad adulta? No, es que bueno, son problemas diferentes. La más frecuente es la prostatitis, esa sucede a lo largo de todas las edades. ¿Qué es la prostatitis? La prostatitis es inflamación de la próstata. Bien. Vimos en algún tiempo mucha gente que se puso de moda, los muchachos jóvenes que iban al gimnasio, y los asesores de ahí, entrenadores, les daban mucho a tomar una cosa que se llama creatina. Ajá. Y vimos en ese tiempo una tendencia altísima de dolores a nivel de próstata relacionados con la ingesta de creatina. ¿Es mala la creatina? En el hombre es que yo creo que no es tanto que sea mala, el problema es cómo la tomas y que estás tú tomándola sin una supervisión médica. Te la está dando tu entrenador, que él te dice es para que aumentes volumen, quieres ponerte bien. Pero hay muchas veces que comiendo bien no necesitas eso. Y ahorita que comentas esto, ¿mucho gimnasio afecta la testosterona? Hay pacientes que el hacer mucho ejercicio de aparatos pueden llegar a consumir la testosterona que produce su cuerpo. Por ejemplo, ¿cómo lo notarías? Tú que vas habitualmente a hacer ejercicio, o corres o vas al gimnasio, puedes estar haciendo el mismo ejercicio y de repente te empieza a salir
La llanta, la llantita. La pompa del juicio, Sí. que está acá arriba. La ingrata la dicen. La ingrata, la acomodadora, bueno. Y dices, bueno, si estoy haciendo mucho ejercicio, sigo con mis rutinas, ¿qué está pasando? Ahí te puedes hacer un estudio de hormonas y es muy posible que tu testosterona pudiera estar baja. Otro de los mitos, ¿dormir mal afecta el deseo sexual? Sí, está muy comprobado que la gente que está con apnea de sueño no nada más tiene un comportamiento sexual inadecuado, sino en todo tu día. Porque si tú no llegas a descansar como debes de descansar, entonces no estás concentrado en lo que haces todos los días, te olvidan los nombres. Sí hay cosas que te pueden causar, por ejemplo, la apnea de sueño está demostrado que en el 20% de los accidentes de los choferes de autobuses están relacionados con apnea de sueño. Mucha gente que tiene problemas, obesidad, el obeso tiende a tener más apnea de sueño, esa persona al no estar bien oxigenado, también tiene problemas de erección. Y antes de ir a la pausa, ¿orinar mucho en la noche no es normal? No es normal O es... hasta cierto número de veces. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo es anormal? Normalmente una persona no se debe de levantar en las noches. No. Pero si tomas 4 o 5 litros de agua al día, lo máximo aceptable son 2 veces. Entonces, es de acuerdo a tu ingesta de líquidos también. ¿Hasta qué hora es recomendable dejar de tomar agua antes de dormir? Yo a mis pacientes les recomiendo 6, 7 de la noche que dejen de tomar líquidos para que lo que hayan tomado en el día orinen antes de dormirse y ya se puedan ir de corrido o se levanten máximo una vez. Y antes de dormir, si a uno le da sed, va para adentro el trago de agua. Yo habitualmente no trago de agua. Sí, claro, no, claro, hermano. Porque el alcohol tiene efecto diurético. Por eso también. lo digo. Sí, claro. Exacto. La rutina, yo llego, ceno, me tomo casi medio litro de agua, orino antes de dormir y levantándome me tomo casi otro medio litro de agua. Y antes de la salida... Y al salir desayuno con otro Antes de la pausa, si uno utiliza mucho la bicicleta, ¿te afecta la próstata? Puede afectar la próstata y la erección. ¿También la erección? Claro, los nuevos sillines, que son muy puntiagudos, se apoyan exactamente en la zona por donde pasan los nervios. ¿Por qué las mujeres consideran que no es importante ir con un urólogo? Bueno, algunas mujeres, algunas. Bueno, realmente te voy a decir, actualmente el campo de las disfunciones sexuales femeninas era un campo que lo veía prácticamente el ginecólogo. Y yo todavía me puedo atrever a decir que actualmente todavía el 80% o 70% de las mujeres que tienen una disfunción sexual se lo comunican al ginecólogo. Y el ginecólogo que no esté en el canal del estudio de las disfunciones sexuales, lo manda con el sexólogo. Y el sexólogo depende, puede ser un ginecólogo sexólogo, puede ser un médico general que hizo la maestría en medicina sexual y se hizo sexólogo, entonces puede llevarla a tratar de ver muchas de las causas de las disfunciones sexuales, pero primordialmente se orientan a comportamientos psicológicos. Y al menos de mis clases de psiquiatría, de las primeras clases de psiquiatría, yo siempre he dicho que los psiquiatras son... ¿Cuánto sacaste en la escuela? Son los mejores. Esa materia. En esa materia, sí. ¿Cuánto saqué? 8.5. Perfecto, así. pasaste. No, es que el máximo sacaba 9. Okay. No me iba tan mal. Es un excelente urólogo, estoy bromeando. Y en las otras sacaba 6, con eso estaba de panzazo. Entonces te decía, y él decía esto, tú antes de detectar que un problema es psiquiátrico o psicológico, tienes que descartar un problema orgánico. Okay. Y eso es lo que pasa también con las mujeres. Las mujeres habitualmente dicen, ya estoy en la menopausia, ya. O sea, es como dicen, pues ya me doy por vencida o cómo. O ya digo, ya lo no acepto, tanto, ya lo asumo. Y que además siempre le consideran, tal vez hay veces, en algunos casos, no estoy diciendo que todos, como una cosa secundaria a su proceso de maternidad. Le ponen más atención a los hijos. Ya. Mucha gente, en cuanto tiene su primer hijo, el hombre pasa a un término secundario, que es muy cierto, muy normal, claro, y muy natural. Sí, claro. Entonces, la mujer puede controlar más de ese tipo de situaciones.
y no le interesan tanto en algunos casos, no estoy diciendo que todos, pero sí hay que descartar que no tengan problemas, los más frecuentes, el dolor a la relación sexual, que se llama dispareunia, que puede ser de origen por resequedad, puede ser por cambios en la piel, hormonales, ¿no? en la piel, cambios dentro de la mucosa de la vagina, o sea, puede haber algunas, se pueden detectar enfermedades que inician ahí. Me llamó la atención el término que la mujer también tiene disfunción eréctil. Disfunción sexual. ¿Sexual? Es sexual, disfunción perdón, sexual. Es disfunción sexual. Es que hay una de las partes en las que tú puedes detectar que la mujer no se excita o no responde como debe de ser. Una de mis primeras pacientes. ¿Pero por qué no se puede excitar una mujer? Una de mis primeras pacientes tuvo un parto prolongado, un tiempo de parto prolongado, y la cabeza del bebé apoyó sobre la base del clítoris. Okay. El clítoris es el equivalente al pene en el hombre. Sí, sí. Cuando se erecta es cuando está punto, excitado, sí. y está recibiendo sangre. Entonces a ella lo que le pasó fue una de mis pacientes que traté con Viagra precisamente a dosis mínimas y mejoró muchísimo. Y entonces ella, después de varios años, porque ya tenía varios hijos, varios años, empezó a disfrutar su relación sexual. Ahora, sin que yo te meta en problemas, ¿quiénes llegan más rápido a ver al urólogo? ¿Los hombres o las mujeres? ¿O por qué tardan tanto tiempo en ir a ver uno? Los hombres. Los hombres primero les da pena. De hecho, ya se sacó una estadística, la eyaculación prematura es mucho más frecuente que la disfunción eréctil, y nosotros vemos más pacientes por disfunción eréctil que por eyaculación precoz. ¿La eyaculación precoz por qué se da? Puede ser, está clasificada en primaria y secundaria. La primaria es la que siempre, desde que empezaste tus relaciones sexuales, estás eyaculando en un tiempo muy rápido, lo suficiente como para que no quede satisfecha tu pareja ni tú, ninguno de los dos. Y la otra, que estando bien, teniendo un buen tiempo de relación sexual, de repente pierdes el control de la eyaculación y empiezas a eyacular de manera prematura. ¿Qué tanto es prematuro? Hay personas que eyaculan al minuto, minuto y medio, y las esposas no lo reportan como si fueran eyaculadores precoces. ¿Por qué? Porque la estimulación que le da en la previa la pareja, con un minuto de penetración logra su orgasmo y con eso está satisfecha, pero otros no. Entonces ahí es donde tienes que ver todo el entorno y evaluar a los pacientes como la pareja, no nada más uno solo, para que tú sepas cuál es su comportamiento sexual, cuál es su excitación, cómo se manejan, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los problemas más comunes de las mujeres cuando acuden a un urólogo? Bueno, fuera de lo que sería problemas de litiasis, que es piedras por las que yo las veo, me llega mucha mujer con infecciones de transmisión sexual no detectadas y que han sufrido por infecciones urinarias por 2, 3, 5 años. Transmisión sexual no detectadas. No detectadas. Entonces yo ya les mando a hacer estudios y la gran mayoría de ellas ha resultado con... Y obviamente nos cuesta mucho trabajo, porque tú ya te imaginarás la cantidad de antibióticos que han recibido a lo largo de esos 2, 3, 5 años. Entonces cuando le quieres dar un antibiótico para la bacteria que le está afectando, hay veces tienes que repetir tratamientos porque ya ha recibido tantos que ha hecho resistencias. Entonces sí nos cuesta mucho trabajo eliminarlas. ¿Qué recomendación se le daría a las mujeres que aún se resisten a ir con un urólogo? Pues depende del problema. Si ellas ven que ya tuvieron 2, 3 infecciones de vías urinarias y no se las ha resuelto ni el infectólogo ni el ginecólogo, pues que acudan a una revisión con un urólogo. Si el problema es de disfunción sexual, que lo platiquen con su ginecólogo, está bien, y con su pareja, con el marido, porque muchas de las disfunciones sexuales de las mujeres provocan disfunción eréctil en el hombre también. Doctor, ¿cuál es la consulta más extraña que has tenido? La consulta más extraña... Tanto de hombre como mujer, así que diga uno, pues no me puedo burlar ni tampoco puedo hacer algo, pero ¡qué extraño! No, extraño. Cuando yo trabajaba en el Juan Garam ya hace varios años,
llegó un paciente que se había inyectado en el pene leche del árbol de hule. Adiantre. Porque quería tenerlo duro y grande como el árbol. El hule. El hule. Y lo que pasó fue que se le hizo una, ¿cómo se llama? Una gangrena del pene y obviamente lo perdió. ¿Cómo es posible que puedan creer que eso? Pues ese es el problema y sabes que pero por eso es importante esas conversaciones para que la gente sepa que los experimentos caseros y las anécdotas también de los abuelos y abuelas, no, hijita, mira, tú te pones hierbabuena. Ay, hermano, eso te va a arder, pero te va a ayudar. Y ahora lo vemos con las nuevas generaciones que todo le creen al internet, todo lo que aparece en el Facebook, todo lo que aparece, todo eso. Y empiezan a preguntar y llegan a la consulta, no, doctor, es que yo ya vi y yo ya sé que tengo arretan y le digo, bueno, pues dile a ChatGPT que te dé una receta. Sí, que te opere. Que te opere, ¿no? Sí. O sea, entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado, que la pastillita que hace milagros y que la hierba que hace milagros y que tal cirugía, incluso nosotros muchas veces, ¿no? Yo tengo ahorita discusiones con mis pacientes y yo lo siento en la mesa y les digo, si tú quieres operarte de una circuncisión, mira, este es el tratamiento normal, es que yo quiero láser, ok, esto hace el láser y que esto hace el capuchón y que esto hace esta. ¿A cualquier edad se puede hacer la circuncisión? A cualquier edad, depende de los requerimientos de los pacientes, claro. Pues pero entre más grande, más doloroso. No, fíjate que yo soy tan miedoso para el dolor que yo me preocupo mucho porque mi paciente tenga el mínimo dolor posible. Yo tengo pacientes que una escala del 0 al 10 antes de la operación les pregunto, ¿cuánto crees que te va a doler? Y me dicen 8 o 9. Y cuando termina la cirugía, ya a los 7, 8 días que le veo, ¿tu dolor cómo está? De 0 a 3. O sea, de nada a unas molestias. ¿Por qué? Porque yo me preocupo mucho por eso. Como te digo, yo soy muy miedoso para el dolor. Entonces, qué bueno que compartas eso lo tengan. También para los pacientes. Claro, porque pues con tanto armamentarium que tenemos de analgésicos, yo creo que también que sufra lo menos posible el paciente. Si ya de por sí está sufriendo por la enfermedad. Claro. Carlos Solís pregunta si es causa de ir a orinar mucho tomar café en la noche. Efectivamente, sí, el café de por sí lo conocemos como que tiene efecto diurético. ¿Qué quiere decir esto? Que te hace orinar un poco más. Nosotros, o yo en lo personal, a mis pacientes nada más les permito que tomen café en las mañanas, sobre todo para aquellos que tienen 1 o 2 tazas, nada más. Y sí, ya después, cuando estábamos hablando de la limitación de líquidos en la noche, el café o té en la noche no se lo recomendamos porque por ese mismo efecto diurético lo va a levantar en la noche. ¿Qué pasa también? Ya en la noche ya no estás tomando agua como para diluir el efecto de ese café en la irritación de la vejiga o de la próstata. Entonces, sí se recomienda no tomar café en las noches para que disminuya su frecuencia urinaria. Y por ejemplo, todos aquellos que dicen, bueno, me voy a echar un carajillo que tiene café, ¿es lo mismo? Sí, tiene el mismo efecto, pero volvemos a lo mismo. Ahí ya tienes doble efecto, ¿sí? El efecto del café y del alcohol, que es el que te va a hacer orinar. Pero normalmente el carajillo, pues ya lo estás tomando como un desempance después de una cena o cosas de esas. Lo puedes tomar después de la comida y no pasa nada. Pero el problema es lo que viene después si lo tomas en la noche, que junto con el alcohol te hace un efecto irritativo en la próstata y de la vejiga. Tan es así que muchas de las retenciones urinarias en un paciente con problemas de crecimiento prostático son por haber tomado alcohol y caen en retención urinaria, hay que ponerle sonda y esperar a que se desinflame. Dice Tere Rosales, ¿por qué las mujeres viven con infecciones urinarias recurrentes? Bueno, muchos de los factores, el principal, falta de agua. Una mujer que tenga infecciones de vías urinarias más de 2 en un año, se tiene que acostumbrar a orinar 2 litros diarios, no a tomarlos, a orinar 2 litros. Su aseo, en lugar de hacerlo de atrás para adelante, lo tiene que hacer de adelante para atrás, para que no se contaminen con bacterias de la vagina. Y lo que comentamos hace un momento, si tienes más de 3 infecciones de vías urinarias o más de 2 al año, hay que hacer un estudio de qué está causando eso.
Es por piedras, es por falta de agua, es porque no estás vaciando bien la vejiga, o como comentamos también hace un rato, una infección de transmisión sexual no detectada. Carlos Campos pregunta si aguantarse las ganas de orinar hace daño. Sí, en los hombres el aguantarse el deseo de orinar es una de las causas de prostatitis, muy visto en las personas ejecutivas o trabajadores que hacen esfuerzo con la vejiga media llena o por la intensidad del trabajo no les da oportunidad de ir al baño como debe de ser y entonces al aguantarse también produce prostatitis. Estela Domínguez pregunta, ¿después del parto cambia la salud urinaria? En algunas pacientes sí, la relajación de los músculos puede causar un poquito de caída de la vejiga. En algunos casos que tengan orina residual importante puede ser un factor determinante para la infección de vías urinarias. No necesariamente te tenga que operar, eso quiero aclararlo también. Yo tengo la pregunta, ¿las redes sociales están confundiendo o están ayudando a tener una mejor salud? Hay que tener cuidado. Mi estilo de redes sociales es más de información. ¿Por qué me decidí por esa área? Porque he visto que muchos compañeros médicos de muchas áreas están tratando de hacer más negocio con la cuestión de que te tengo esto y te vendo esto, toma esto y qué es esto. Y muchas veces no son cosas ciertas, entonces yo creo que el paciente y el público se merece una información lo más veraz posible. ¿Para qué? Para que ellos tomen una decisión adecuada. Si están teniendo afectación por parte de la red social, pues pueden hacer cosas que no se deban de hacer porque consiguieron o coincidieron con un mal diagnóstico. Por ejemplo, te voy a decir, del virus de papiloma humano, todo el mundo se preocupa con el virus de papiloma humano, pero te metes a internet y tienes más de 3 millones de páginas que hablan de virus de papiloma humano y muchos de ellos desorientan más que orientan. Aquí nos dice don Arquímedes, excelente viernes y buen fin de semana. ¿Por qué en determinada edad avanzada empieza a tener problemas en la próstata? ¿Se agranda si con medicamentos disminuye el agrandamiento o ya no es posible? ¿Hay que tener cirugía? Ese es un tema muy actual. Qué bárbaro, don Arquímedes. Muy actual. Efectivamente, el crecimiento prostático puede llevar a obstruir la salida de la orina. Depende para dónde crezca. Puede crecer, la próstata está alrededor de la uretra. Si crece hacia afuera, pues no la va a obstruir tanto. Pero si crece hacia adentro, entonces sí la va a tapar. ¿Hasta dónde los medicamentos nos pueden ayudar a que mejore el flujo y que disminuya el tamaño de la próstata? Hay medicamentos para eso, pero algunos se relacionan con disfunción sexual. Entonces, por eso es que muchas veces no lo manejamos en gente joven. Pero si el paciente desea o no operarse, va de acuerdo a múltiples factores. Ahorita estamos, o fue lo que se manejó mucho en este último congreso, hasta dónde podemos aguantar a un paciente con medicamentos antes de decidir operarlo. ¿Por qué? Porque la obstrucción crónica puede lastimar el comportamiento de la vejiga. Entonces, la operación es para desobstruir, que mejore su flujo. Pero si ya está lastimada la vejiga haciéndolo orinar a cada ratito, ya de ahí vendría una fase de rehabilitación para calmar esa vejiga. Entonces, no tenemos bien determinado todavía ese punto y por eso me gustó mucho el manejo que se le da a las decisiones compartidas. A ver, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Quiere usted esperar hasta que se le lastimen sus riñones o su vejiga y le doy medicina? O no quiere tomar tantas medicinas porque mucha gente incluso no tolera las medicinas, entonces prefieren, pues vamos a operarlo. Entonces, vemos enfermos, no vemos enfermedades. La enfermedad es una, pero el comportamiento depende de cada persona. Y Gabriel Escalante pregunta que si las medicinas de minoxidil disminuyen la erección. Sí puede ser una causa el minoxidil de baja de la erección porque es un hipotensor. Es un medicamento que originalmente se tomaba para bajar la presión, pero se vio que en algunos casos podría producir salida de cabello. Entonces se usa incluso como geles y como cremas y todo eso, y tomado a dosis un poco más chicas, pero hay pacientes a los que sí les baja la presión lo suficiente como para no lograr erecciones. Para ir concluyendo, mi querido doctor,
¿qué mitos, 2 mitos para hombre y para mujer, bueno, uno para un hombre y uno para mujer, que hoy en este programa, en esta intervención, te gustaría derribar? Hijuela, es que hay muchos mitos. Esa expresión es muy nuestra. Hay muchos mitos en medicina, ¿no? Diantre otra. El mito de paciente que llega con un cólico nefrítico por una piedra atorada en el camino entre el riñón y la vejiga. Le das medicina, se le quita el dolor y tú le dices, el que se te haya quitado el dolor no quiere decir que ya tiraste la piedra. Y eso es muy cierto. El mito es al revés. El mito es de que como ya no tengo dolor, ya tiré la piedra. Y eso puede llevar a que la obstrucción crónica pierda la función del riñón. ¿Mito que hay que derribar hoy de las mujeres? El mito de las mujeres, yo creo que con las mujeres no tenemos tantos mitos en cuestiones de ¿Urología? De urología, más que posiblemente sería el de si tengo la vejiga caída y me la tengo que operar. No todas las vejigas caídas se tienen que operar y tiene que hacerse un estudio un poquito más profundo del comportamiento tanto de la vejiga. O sea, no nada más es, tengo la vejiga caída, que me la levanten, ¿no? Yo creo que el mito sería ese en ellas. Y el otro, el de tomo suficiente agua, que no es cierto. En nuestro estado, lo ideal es estar orinando entre 2 y 3 litros de agua. Orinando. ¿Y tomando? Pues depende de tu actividad física. Pero si estás algunos dicen que en luego, el ejercicio necesitas 4 litros, 5 litros. Pero es que luego dicen que si tomas exceso de agua es malo también. Ese es un mito de los nutriólogos de hace muchos años. Es falso. Es falso. Si tú tienes una buena función renal, lo que te sobre de agua lo va a echar y no se te va a diluir nada. Muy bien. Siempre es un gusto y es muy enriquecedor platicar contigo, estimado doctor Héctor Chávez. Gracias, Gerardo. Y estas dudas siempre se disipan cuando tenemos expertos de la calidad profesional como... Muchas gracias, como y pues la idea es esa, enfocarnos a la información, que es lo importante. Muchas gracias por la visita y por la asesoría. Gracias a ti por la invitación. Esta entrevista la pueden ver en nuestro canal de YouTube, XCBA Tabasco. Regresamos.